Muy buenas, vamos a introducir el núcleo informativo número 5, lo que va referido a la introducción de la corriente continua y de la corriente alterna. ¿De acuerdo? Aquí vemos un ejemplo de cada una de ellas, en rojo la continua, en azul la alterna, y vamos a ver un poquito con más detalle las características de cada una. ¿De acuerdo? Las principales diferencias entre cada una de ellas, en términos de lo que serían denominaciones, la corriente continua se puede abreviar, es abreviada de hecho en castellano como CC, mientras que en inglés se denominaría la abreviación en DC, que significaría el direct current, ¿de acuerdo? Sería, si nosotros cogiéramos un osciloscopio, pues sería esto que veríamos aquí, veríamos una línea de una determinada amplitud, ¿de acuerdo? Es decir, un determinado voltaje en el cual pues no habría una variación en el tiempo, mientras que por parte de la corriente alterna, su abreviación en castellano es CA, mientras que en inglés es AC, que vendría del Alternating Current, y bueno, sería un poquito lo que vemos aquí. Aquí, como vemos, esta señal va oscilando, ¿de acuerdo? Tendríamos unos pulsos positivos o unos semiciclos positivos y unos semiciclos negativos, ¿de acuerdo? Por tanto, hay como veis aquí en los círculos de color verde, hay un paso por cero, es decir, no sería, a diferencia de la continua, como veis, siempre estaría, no ya únicamente que sería fija en el tiempo, sino que siempre estaría generalmente en uno de las polaridades, es positiva o es negativa, pero no va a ser positiva y negativa simultáneamente, tal y como sí sucede en la alterna, y por el cual el motivo de su denominación de que se llame corriente alterna, porque va alternando en semiciclos positivos y negativos a una determinada frecuencia, ¿de acuerdo? Entonces, a partir de aquí, las características de esta corriente continua, como hemos dicho, es un flujo continuo de corriente, ¿de acuerdo? Que representa una carga eléctrica, en el cual nosotros en el momento que colocamos un conductor, ¿de acuerdo? Pues conecta dos cargas. Esas cargas, la diferencia de potencial que va a haber entre esas cargas siempre va a ser constante en el tiempo, ¿de acuerdo? Por ello le denominamos corriente continua, es decir, no hay ningún tipo de variación. ¿Qué significa esto a nivel de dispositivos? Pues una cosa muy importante que es la corriente continua, la que nosotros utilizamos para el almacenamiento de energía. ¿Qué quiero decir? No se puede almacenar corriente en corriente alterna. Es decir, no podemos almacenar energía eléctrica en corriente alterna. Toda la energía que se almacena, ya sea en pilas, en baterías o cualquier otro tipo de dispositivo de almacenamiento, incluso un condensador, se va a realizar en corriente continua. En corriente alterna no se puede almacenar y ya veremos que los condensadores, etcétera, tienen otro tipo de comportamiento que se estudia aparte. Pero dejar muy claro que el almacenamiento de energía eléctrica únicamente se produce o se puede realizar en corriente continua, ¿de acuerdo? A nivel de generación, casi toda la generación que existe en nuestros sistemas eléctricos es en corriente alterna, vamos a explicar por qué, pero existiría una única tecnología que permite hacerlo en corriente continua, es la tecnología fotovoltaica. La energía fotovoltaica se genera electricidad a partir de, bueno, unas determinadas capas dopadas de silicio, ¿de acuerdo? En los cuales, bueno, acaba siendo ese silicio con unas cargas más positivas y unas cargas más negativas, y en medio coloca una pequeña capa de un cristal de los dos componentes, y a partir de ahí, cuando llega la irradiación solar, se produce una reacción química en la cual es posible que haya un movimiento de electrones. Esos electrones, ese movimiento de electrones es en corriente continua, ¿de acuerdo? Entonces, la generación de corriente continua también puede producirse en la tecnología de celdas fotovoltaicas, ¿de acuerdo? ¿Qué deberíamos hacer y qué es lo que sucede, por ejemplo, cuando tenemos un sistema fotovoltaico? Pues el sistema fotovoltaico que genera en continua debemos transformarlo a alterna, ¿de acuerdo? Con unos dispositivos que le llamamos onduladores inversores. Esto lo veremos con más detalle en la parte de electrónica de potencia, pero como veis, nosotros con una celda fotovoltaica podemos generar esta corriente. Si la tenemos que integrar, evidentemente tenemos que formar una corriente alterna, ¿de acuerdo? Que es esto que veis aquí. Entonces, para ello necesitamos una serie de dispositivos. ¿Cuál es la principal característica de la corriente alterna? Lo dice su propio nombre. Existe un cambio de polaridad. Si veis aquí, nosotros en esta onda se parte desde un punto cero, hay un semiciclo positivo, ¿de acuerdo? Que tendrá un punto máximo, ¿de acuerdo? Y volvemos a hacer un paso por cero, ¿de acuerdo? Entonces, a partir de aquí ya disponemos de ese mismo semiciclo, pero con una polaridad diferente. Es decir, hemos hecho ese primer semiciclo positivo y ahora hacemos el semiciclo negativo.
volvemos a obtener un paso por cero, en este caso el paso por cero será del negativo a positivo como ha sido el primero, y volvemos a tener otro semiciclo positivo. En este instante se produce, es decir, en este punto se produciría lo que nosotros denominamos, aquí le hemos llamado primer ciclo, lo que nosotros denominamos como un ciclo, ¿de acuerdo? Y esto es lo que nos va a dar a nosotros la base de la determinación del periodo o su inversa como frecuencia, ¿de acuerdo? Si seguimos, volvemos a tener otro paso por cero, otro pulso negativo y en este caso tendríamos otro paso por cero. Esto sería de forma, si no se corta la tensión, no se corta la corriente, esto es de forma ininterrumpida, iría oscilando esta onda, ¿de acuerdo? A partir de aquí, pues, ¿qué obtenemos? Pues una onda sinusoidal que diréis, ¿y por qué se genera esta onda sinusoidal? Esto es simplemente un aspecto geométrico que ya se produce dentro de lo que serían los generadores. ¿Por qué? ¿Quién descubrió esto y por qué existe? Esto lo descubrió el señor Nikola Tesla, ¿de acuerdo? Un muy famoso ingeniero eléctrico, ¿de acuerdo? Que, bueno, desarrolló los generadores y prácticamente el sistema eléctrico tal y como se concibe hoy en día, ¿de acuerdo? Hubo una especie de competencia entre la corriente alterna y corriente continua por parte alterna fue por parte de Nikola Tesla y la parte de continua fue por parte de Thomas Edison. Se acabó implementando la corriente alterna, puesto que los generadores eran muchísimo mejores de construir y esa corriente alterna daba lugar a poder transportarla durante muchísimos más kilómetros. Entonces lo que se hizo es construir, el señor Nikola Tesla, con el señor que le dio los dineros, que fue el señor Westinghouse, construyeron la primera central hidroeléctrica del mundo y por tanto la primera instalación eléctrica tal y como conocemos hoy en día en las cataratas del Niágara, y a partir de ahí empezaron a transportar esa electricidad a los consumidores finales. Es decir, en primer lugar fue al ayuntamiento, si no me equivoco, de Nueva York, que empezaron a instalar todo el alumbrado público eléctrico en las calles con las bombillas descubiertas por Thomas Edison y empezaron a transformar la industria, que en esos momentos se alimentaba por medio de máquinas de vapor, a empezar a alimentarla con máquinas eléctricas. ¿De acuerdo? Fue una auténtica revolución y Nikola Tesla fue el precursor porque fue el que puso en marcha por medio de sus generadores la corriente alterna. ¿De acuerdo? Entonces, como digo, es la corriente que nosotros disponemos en todos nuestros sistemas de corriente alterna, ¿de acuerdo? En el caso de Europa, pues bueno, nosotros disponemos de tensiones promedio de 230 voltios a oscilaciones de 50 hercios. ¿Qué es esto? Para que veamos nosotros qué es esto que estamos nosotros explicando de 230 voltios. Si os fijáis, esta onda está oscilando, si nosotros hacemos caso a la frecuencia, ¿de acuerdo? Aquí vemos lo que serían los 230 voltios, denominada root mean square, ahora vamos a explicar un momentito qué es, pero si nosotros hacemos caso aquí, este primer periodo nos duraría 0,02 segundos o 20 milisegundos, ¿de acuerdo? Entonces, si nosotros cogemos este dato para obtener la frecuencia, esto sería el periodo, si nosotros hacemos la inversa de este periodo, vamos a obtener 50 hercios. Si os fijáis, tenemos 20 milisegundos y nos da una frecuencia de 50 hercios. Esto es lo que nosotros tenemos en nuestro sistema eléctrico. A nivel de frecuencia, es decir, en el eje horizontal, en el eje de tiempo. En el eje vertical, ¿qué es lo que tenemos? Una tensión que nosotros podemos coger con un tester y visualizamos como 230 voltios. Si nosotros introducimos el tester para medir corriente alterna, visualizaremos que en el enchufe nos estaría dando una tensión aproximada de unos 230 voltios. Esto es una tensión promedio. ¿Qué quiero decir con tensión promedio? Evidentemente no existe esta tensión puesto que va oscilando 50 veces por segundo, ¿de acuerdo? Es decir, entonces al no poder nunca realizar una medida en un tiempo exacto, puesto que esto va oscilando de manera muy rápida, nosotros obtenemos un valor promedio, que es este 230 voltios de RMS. En inglés se le denominan root mean square, es decir, se llama la media cuadrada, ¿de acuerdo? La media cuadrática, ¿de acuerdo? Es un valor promedio. ¿Qué es el resultante de este valor promedio? Pues es una operación matemática y también se pudo probar a nivel práctico. Lo que se hizo es colocar dos resistencias, una alimentada a lo que veis, a la tensión alterna que veis en color azul, y otra alimentada a una tensión continua, lo que veis en color rojo. ¿Qué se obtuvo a nivel práctico? Se obtuvo que las dos resistencias calentaban a la misma temperatura, ¿de acuerdo? Y a partir de ahí se pudo demostrar prácticamente esta operación, ¿de acuerdo? De destacar también que existen otros como he dicho anteriormente, algunos sistemas eléctricos que funcionan a otras tensiones, lo que es Japón, Estados Unidos, etcétera, etcétera, funcionan a 125 voltios, pero a 60 hercios. Incluso los aviones funcionan a una tensión de 115 voltios a
400 hercios, ¿de acuerdo? ¿Para qué funcionan a mayores frecuencias? Para poder disminuir, tienen el mismo resultado, trabajar a menos tensión y más frecuencia, y por lo tanto lo que pueden hacer es disminuir el peso de todo lo que es el aparato eléctrico. Entonces en el avión es fundamental poder reducir el peso, y para ello utilizan frecuencias mayores en sus sistemas de alimentación, ¿de acuerdo? A partir de aquí vamos a ver dos pinceladas de lo que serían las ventajas y las desventajas tanto de la corriente alterna como de la corriente continua, ¿de acuerdo? Como ventajas de la corriente continua, la fundamental o principal que todos conocemos es que podemos almacenar esa energía, que hoy en día, pues bueno, el problema que tiene el sistema eléctrico es que has de consumir la energía en el momento que has de generar la energía en el momento que la consumes. Entonces no hay sistemas para poder almacenarla. Entonces un sistema de almacenamiento es ahora mismo algo brutal. De hecho, bueno, la evolución de estos sistemas de almacenamiento han desarrollado la telefonía móvil y ahora están desarrollando pues, lo que sería la electromovilidad, ¿de acuerdo? En corriente continua tendríamos una posibilidad de controlar los motores eléctricos de manera mucho más sencilla, aunque tengo que puntualizar que esto ya no es totalmente cierto, puesto que la electrónica de potencia ha reducido muchísimo sus costes y hoy en día esa electrónica de potencia que se aplica a motores de corriente continua está a precios muy asequibles, que hoy en día pues prácticamente dan lugar a que sea igual de rentable, puesto que un motor de corriente alterna es mucho más robusto que uno de corriente continua, ¿de acuerdo? Entonces, a partir de aquí, también define un aspecto muy importante. Esto lo veremos en profundidad en la parte de electrónica, ¿de acuerdo? Tanto digital como analógica. Todos los sistemas de control que funcionan con electrónica funcionan con corriente continua, ¿de acuerdo? Es decir, todos los sistemas informáticos, todos los sistemas de control funcionan con corriente continua. Y si atendemos, nosotros disponemos de un enchufe de corriente alterna y vamos a alimentar este dispositivo, ese aparato eléctrico, que tiene un sistema de control en su interior, a un sistema de corriente alterna. Entonces, ¿qué debemos hacer? Siempre debemos hacer una rectificación, ¿de acuerdo? Eso es lo que vemos cuando simplemente hablamos del cargador del móvil. Ese cargador interiormente lleva lo que sería una fuente, en este caso es una fuente de alimentación de unas características, una fuente de alimentación tipo conmutada, es lo mismo que cualquier otra fuente de alimentación, pero conmutada, bueno, utiliza una frecuencia para poder disminuir el peso y el volumen de sus componentes, hacerlo mucho más ligero, pero en el fondo utiliza, pues, transforma la energía, la corriente alterna, la sinusoidal de la corriente alterna en una corriente continua, ¿de acuerdo? Para poder alimentar el dispositivo de control, en este caso móvil, incluso con sistema de almacenamiento en la batería, que evidentemente funciona con corriente continua, ¿de acuerdo? A partir de aquí, otra ventaja de la corriente continua sería que la distribución de la energía eléctrica se puede realizar con un único cable. Esto se puede observar en sistemas, en interconexiones eléctricas, por ejemplo la que hay entre España y Francia o la que puede haber entre la península y las Baleares. En ese caso, por ejemplo, es un cable submarino que es un único cable que está conectando la península, creo que es desde la provincia de Valencia a Mallorca, y lo está realizando por medio de un cable submarino, ¿de acuerdo? Esto, pues bueno, en corriente alterna pues necesitaríamos 3 cables, además hay muchas menos pérdidas por inducción en corriente continua, ¿de acuerdo? A partir de aquí, bueno, también en el propio transporte se producen menos pérdidas, ¿de acuerdo? En lo que sería la corriente continua, ¿de acuerdo? Por eso se utiliza, pues como he dicho, en aplicaciones como interconexiones eléctricas entre islas, e incluso los parques eólicos marinos también utilizan todo este tipo de instalaciones en corriente continua porque tienen menores pérdidas por inducción, ¿de acuerdo? Más en un aspecto de seguridad, lo que serían las posibles electrocuciones, la diferencia que habría entre corriente alterna y corriente continua, sí que es cierto que la corriente continua es relativamente menos peligrosa que la corriente alterna. Dejo muy claro que cualquier electrocución, y perdonadme si me río un poco, cualquier electrocución es muy seria y muy grave. Por lo tanto, lo primero que debemos hacer, por encima de todo, es evitarla, ¿de acuerdo? Pero, ¿qué sucede? Cuando nosotros trabajamos con un vehículo eléctrico, si trabajamos con una instalación eléctrica, funciona en corriente alterna, pero si trabajamos con un vehículo eléctrico, su almacenamiento es en corriente continua y la descarga que podemos recibir será en corriente continua, ¿de acuerdo? ¿Qué sucede a partir de ahí? Si nosotros recibimos una descarga de corriente continua de forma un poco prolongada, lo que sucede a nivel en el metabolismo de lo que sería el plasma de la sangre, que sería la parte más líquida de la sangre, es que esa corriente continua, ya lo explicaremos un poco en el siguiente núcleo formativo número 6, se explica un poquito qué es la electrólisis, ¿de acuerdo? Es un proceso electroquímico.
que se produce una alteración del agua. ¿De acuerdo? Entonces nosotros, evidentemente, en el plasma de la sangre llevamos mucho contenido líquido que es básicamente agua. Entonces, si sufre una descarga en corriente continua, se produce una alteración a nivel químico de lo que sería el agua. ¿Qué sucede a partir de ahí? Ahí es donde vendría el problema. Nuestros riñones, si ese plasma ha estado expuesto a una determinada corriente continua durante un determinado tiempo, nuestros riñones no son capaces de filtrar esa sangre. Cuando los riñones no son capaces de filtrar la sangre, esa sangre acaba pudriéndose y puede llegar a producir incluso la muerte si no se realiza ese filtrado de la sangre en unos determinados días. Si algún día os sucede y vais a un hospital, lo que tenéis que decirle al médico es que, oye, me he recibido una electrocución en corriente continua. Ya saben perfectamente los médicos que lo que te harán es te sentarán en un sitio, te colocarán una sonda y te colocarán lo que se llama una diálisis, que es simplemente un filtrado de la sangre por un aparato que lo realiza. Personas que tienen problemas de filtrado, tienen problemas con los riñones, deben de acudir asiduamente a realizarse estas diálisis, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son las consecuencias si no se realiza esto? Pues primero esa posible cambio en ese plasma, lo que puede producir evidentemente son embolias, ¿de acuerdo? Coágulos de sangre que, bueno, en determinados puntos del cuerpo pues pueden ser mortales, evidentemente, ¿de acuerdo? Es la característica que tiene la corriente continua que hay que tener muy en cuenta a la hora en términos de seguridad. ¿De acuerdo? En términos de desventaja de esa corriente continua, cabe destacar pues, que no tenemos la misma versatilidad que tenemos con la corriente alterna en términos de poder determinar diferentes niveles de tensión. Nosotros en nuestros sistemas eléctricos disponemos de un sistema de generación que normalmente está extrayendo la tensión a 6 kilovoltios y la elevamos a, pues, no sé, a 132.000, a 220.000, a 400.000 voltios para transportarla, y luego cuando llega a los núcleos urbanos lo que realizamos es lo contrario, ¿de acuerdo? Es decir, volvemos a bajar esa tensión en una o dos o tres escalas hasta un centro de transformación, que es lo que vemos nosotros normalmente cerca de donde vivimos, ¿de acuerdo? Que ya está con tensiones de entrada entre los 22 y 11 kilovoltios, y la salida de esos centros de transformación ya suele ser a la tensión trifásica estandarizada en baja tensión, que son los 400 voltios, ¿de acuerdo? Entonces, esto que se realiza de forma muy sencilla en la corriente alterna no se puede realizar de igual manera en la corriente continua. Necesitamos estaciones conversoras que son mucho más caras y que todavía no están igual de desarrolladas en términos de economía de escala, en términos de costes. Por tanto, todavía es muy caro disponer es decir, ahora mismo si pensáramos en sustituir toda la red que tenemos instalada en alterna en corriente continua, a nivel de costes sería impensable. ¿De acuerdo? A nivel de protecciones eléctricas nos sucede un poquito lo mismo. Se están desarrollando sistemas, pero no existe la tecnología ya que hay desarrollada en corriente alterna en protecciones, puesto que podemos determinar pues, la corriente que pasa igual que podemos determinar, por ejemplo, la corriente que pasa por un cable con una simple pinza amperimétrica. Ese mismo principio lo utilizamos para realizar pues, la posibilidad de controlar posibles sobrecorrientes y, por tanto, realizar cortes en el momento que se produzcan corrientes superiores a las máximas admisibles que puede soportar la instalación. En este sentido, las protecciones de corriente continua están muy en fase de desarrollo, mientras que las de alterna están pues, en el mercado y funcionando desde hace ya décadas, ¿de acuerdo? Entonces, en este sentido, las protecciones a nivel de corriente continua dejan mucho que desear en comparación con la tecnología implementada en corriente alterna. En términos de transporte de corriente continua, sí que es cierto que hay menores pérdidas que en la corriente alterna, ¿de acuerdo? Pero bueno, sí que es cierto que en corriente continua hay un mayor grado de corrosión, ¿de acuerdo? Y hay lo que sería mayores esfuerzos a nivel de temperatura, ¿de acuerdo? Es decir, se someten a los cables a mayores esfuerzos de temperatura. Sí que es cierto que hay menos pérdidas por inducción, ¿de acuerdo? Pero bueno. Sigamos. A partir de aquí vamos a hablar ya de la corriente alterna. Las ventajas, hemos determinado los niveles de protección, son muchísimo más versátiles, puesto que hay una madurez tecnológica muy, muy por encima de la corriente continua, ¿de acuerdo? Están más que expuestos, están más que probados
en campo, ¿de acuerdo? Como decía, otro punto, otra ventaja es los diferentes niveles de tensión. En corriente alterna, por medio de los transformadores, podemos podemos implementar cualquier tipo de tensión en cualquier sistema eléctrico. No existe ningún tipo de problema, mientras que en la corriente continua esto es todavía muy, muy caro, por lo que debemos instalar en lo que se denominan estaciones conversoras, ¿de acuerdo? Sí que existen menores pérdidas por efecto Joule en los cableados de corriente alterna, pero existen mayores pérdidas por inducción, ¿de acuerdo? Esto es un poco, bueno, una y otra, ¿de acuerdo? Como desventajas, bueno, los sistemas trifásicos suponen un sobrecoste, puesto que en un sistema de corriente continua necesitamos un único cable y en un sistema de corriente alterna necesitamos tres, ¿de acuerdo? Hay tres fases y necesitan tres. Hay mayor coste en cableados y en protecciones, puesto que protección deben ser protecciones de lo que se denomina a nivel eléctrico omnipolares, es decir, cada fase, incluso en sistemas que haya neutro, el reglamento electrotécnico de baja tensión obliga a protecciones omnipolares, es decir, tanto fases como neutros han de llevar una protección, por tanto, esto indica que debe de realizarse el mismo proceso por cada una de las fases. Evidentemente, todos los sistemas van acoplados, sistemas trifásicos o trifásicos con neutro van acoplados y encapsulados en un mismo dispositivo, ¿de acuerdo? Y a nivel de regulación, sí que es cierto, como hemos comentado, que es una desventaja. Yo esto ya lo cogería con un poquito más de matiz, puesto que, como digo, el control de motores y generadores hoy en día por medio de corriente alterna, por la evolución y podríamos decir que la economía de escala a la que han llegado, sobre todo, yo diría que sobre todo los dispositivos de electrónica de potencia, lo que serían, bueno, los transistores, los que serían los transistores de potencia o conmutadores de potencia, que serían los IGBT, los MOSFETs, etcétera. Todo lo que serían dispositivos para la conmutación en electrónica de potencia han disminuido mucho los costes y hoy en día la electrónica de potencia, poder controlar un motor de alterna es prácticamente muy barato, suponiendo lo que costaba hace, por ejemplo, 20 años. Porque, bueno, tenemos la ventaja de que con corriente continua los motores de corriente continua son más fáciles de controlar, pero debemos de destacar también la robustez de un motor de corriente alterna, pues quizá bueno, compensa un poco este sobrecoste que podamos tener en la parte de electrónica de potencia. ¿De acuerdo? A nivel de lo que sea la parte de seguridad, a nivel de lo que sean electrocuciones, la corriente alterna en principio es más peligrosa que la corriente continua, ¿de acuerdo? Sobre todo por los efectos de la propia frecuencia, y indicar que cuanto a mayor frecuencia sean las frecuencias de la propia señal portadora, ¿de acuerdo? Se reduce el riesgo de fibrilación ventricular en el corazón. Bueno, como sabemos, el corazón pues, recibe unos impulsos eléctricos de muy baja tensión. Evidentemente, si los sometemos a unas determinadas tensiones y frecuencias, pues evidentemente pues, estamos poniendo en riesgo a que ese corazón acabe bloqueado por recibir por recibir una corriente pues es muy elevada, ¿de acuerdo? Entonces, sí que cabe decir que esto a nivel de aumento de frecuencia disminuiría los riesgos de fibrilación ventricular, pero con el aumento de la frecuencia aumentarían los efectos térmicos que afectarían al tejido, ¿de acuerdo? Es decir, en principio el tejido orgánico del cuerpo humano más o menos sobre los 60 grados centígrados empezaría ya a tener graves problemas a nivel térmico. Si esta frecuencia aumenta, pues evidentemente estamos realizando una especie de microondas, ¿no? Estamos aumentando muchísimo lo que serían las posibles fricciones y bueno, el riesgo a nivel térmico de que ese material, ese elemento orgánico se descomponga y se acabe quemando. ¿De acuerdo? Gracias.